¿Arroja el mal? Porque Satanás anda suelto. ¿Arroja el mal? Lo defiende a uno si lo protege. ¿Lo expulsa? Lo protege a uno, ¿verdad? Y el mal, evidentemente, al estar protegido, por eso dije, la primera condición, estar en estado de gracia. Segundo, a que esté bendita. Y tercera, pedirle su fuerza, evidentemente, no solamente a Benito, a San Miguel Arcángel, que es el delegado, como dice Apocalipsis. Y como consecuencia, ¿se se detiene la acción del mal? Se detiene, sí. Hay que ver. En muchos casos, hay que ver en muchos casos, depende de cada caso, depende de la situación de la brujería que se le esté haciendo a esa persona. Además. Sí, también. Voy a hacer una pausa, voy a mandar una nota. Regresamos con este tema porque así lo dijo el padre Juan José Lira. Depende de la brujería que se le esté haciendo a esa persona. Sí. ¿Hay que creer en esto o no? ¿Se puede creer en estos amarres y como les llaman en ese mundo esotérico de los brujos? Continuamos con el tema de los espíritus, cielo, infierno, purgatorio. ¿Vuelven los espíritus o no? Ya dijo el padre Juan José Lira Pérez que sí. Y padre, pues está de más que le pregunte, después de lo que usted aseveró con tanta vehemencia, depende de qué trabajo de brujería se le esté haciendo a una persona. Pero ahí le va la pregunta. ¿Existe la brujería? Existe, sí. ¿Y daña por eso, a precisamente, el mandato, el catecismo en la Iglesia Católica lo menciona expresamente en esos números que menciona sobre el primer mandamiento de las cosas prohibidas o que el católico precisamente debe estar prevenido. Y entonces ahí está. Dice el número 2113 del Catic. La idolatría no solamente se refiere a los falsos cultos del paganismo, es una tentación constante. La fe consiste en divinizar lo que no es Dios. Ahí eso dice, trátese Dios o demonios, el satanismo. De poder, de placer, de la raza, los antepasados, del Estado, del dinero. No pueden servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires murieron por no adorar a la bestia, o sea, el Imperio Romano, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios, es por lo tanto incompatible con la comunión divina. Y de allí que, dado que la brujería existe, de allí que la Iglesia nos quiera preservar de estos temas, ¿no? Precisamente. ¿Qué se puede hacer entonces para que Por eso tanto crece el esoterismo, porque cuando no nos entregamos a Dios, todo el mundo sentimos la necesidad de creer. Y cuando no creemos realmente en Dios, porque no lo conocemos, porque no lo amamos, porque no lo servimos, entonces qué fácil es entregarse a Satanás. De ahí el culto a la Santa Muerte, de ahí los cultos satánicos. Como menciona el padre Doménico del Río, precisamente cuando él habla, me permite leer esta anécdota del Papa Juan Pablo II. Sí, nomás antes necesito hacerle esta pregunta. Sí. ¿Qué puede hacer alguien que sin saber atrás le están haciendo cosas con brujos y brujas, ¿no? Sí, primero, como ya decía yo, protegerse con un escapulario, con la medalla de San Benito, que esté bendita, que estar en estado de gracia, llevar a bendecir el agua a su parroquia para tener protecciones en las 4 esquinas de su casa, en las 4 esquinas de su cuarto, ¿verdad? Invocar la ayuda de San Miguel Arcángel. Para quien está en gracia con Dios, las brujerías nada pueden contra él. Me acuerdo de San Pablo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Es decir, cumpliendo con la vida sacramentaria, acudiendo a misa, a la confesión, comunión, aunque atrás me estén haciendo lo que sea, nadie puede nada contra mí. Pues sí, me imagino que al Papa le anda a querer hacer brujería y media, padre. Sí, no. A mí también me echaban ahí gallinas muertas negras en la puerta de la parroquia y tantas cosas, me echaban, que es parte de la brujería, me echaban ahí en la puerta de la parroquia. Estando en gracia con Dios. Fíjese, y a una parroquia le llevaban esas cosas. Normalmente no. Ajá, no, normalmente no. Hay que ser un caso extraordinario. Por eso mencionaba yo, hay muchas oraciones que nos habla este libro, habla un exorcista del padre Gabriel Amor, que decíamos que fue exorcista de Roma. Por ejemplo, esta oración contra todo mal: Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada, ángeles, arcángeles y santos del paraíso, desciendan sobre mí. Fúndeme, Señor, modélame, lléname de ti, utilízame. Expulsa de mí todas las fuerzas del mal,
aniquílalas, destrúyelas, para que yo pueda estar bien y hacer el bien. Expulsa de mí los maleficios, las brujerías, la magia negra, las misas negras, los hechizos, las ataduras, las maldiciones y el mal de ojo, la infestación diabólica, la posesión diabólica, la obsesión diabólica, todo lo que es mal, pecado, envidia, celos y perfidia, la enfermedad física, psíquica, moral, espiritual y diabólica. Quema todos estos males en el infierno para que nunca más me toquen a mí ni a ninguna otra criatura en el mundo. Ordeno y mando con la fuerza de Dios omnipotente en nombre de Jesucristo Salvador, por intercesión de la Virgen Inmaculada, a todos los espíritus inmundos, a todas las presencias que me molestan, que me abandonen inmediatamente, que me abandonen definitivamente y que se vayan al infierno eterno, encadenados por San Miguel Arcángel, por San Gabriel, por San Rafael, por nuestros ángeles custodios, aplastados bajo el talón de la Virgen Santísima Inmaculada. Amén, Padre. Bueno, esto es una maravilla. ¿De quién es esa oración? La menciona el padre Gabriel Amor, habla un exorcista, no dice de quién sea, pero supongo que evidentemente por ahí él, o la elaboró él, o le dio mucho remedio. Esta oración es una oración de liberación, la puede rezar cualquier persona. Aquí vienen todas las oraciones de liberación en este libro. Porque los exorcismos dan, solamente, sobre todo solemnes, están condicionados a un obispo, que normalmente es el exorcista de la diócesis y el obispo, o a un sacerdote delegado por su santidad, por su prudencia, por su sabiduría, evidentemente, porque se va a enfrentar con un enemigo terrible. No olvidemos que Satanás es un espíritu muy sabio, muy inteligente, que nos ataca por todos lados con tal de que no alcancemos la gloria del cielo. Pues sí. No olvidemos también que tenemos cada uno de nosotros aquí juntito a un ángel de la guarda. Al ángel de la guarda, claro, mire, que como decía, pues decimos, son espíritus. Mire, como decía Emma Godoy, en paz descansa, decía, yo no me imagino tanto a mi ángel de la guarda así como medio andrógino con aspecto de mujer, cuando que son las huestes del Señor, decía Emma Godoy. Yo me lo imagino como un luchador de 2 metros que está parado junto a mí. ¿O no es así? Sí, definitivo. Tiene un gran poder el ángel de la guarda que nos protege. Padre, pero hoy poca gente cree en el ángel de la guarda. En la protección divina. Esa es la treta de Satanás. Pero para empezar, de que no creamos que existe. Para mucha gente Satanás es un invento, si no de los curas, muchas veces de la abuelita para asustar al niño. Desgraciadamente mucha gente es... pues no diríamos agnóstica, pues sí, también con Dios, ¿no? Pero es indiferente. Pero mire qué cosa tan curiosa. Lo menciona también el padre Gabriel Amor, creen en la existencia del demonio. No, pero ¿qué tal? Pero sí creen que la brujería puede actuar. Exactamente, esa es la incongruencia del ser humano, cuando no conoce a Dios. No creen en los ángeles, pero creen que una bruja puede resolver un maleficio. Sí, así es. Es paradigmático, ¿no? Definitivamente contradictorio en el hombre. Contradictorio, claro. ¿Por qué? Porque llevamos precisamente, como dice San Pablo, hago lo que no quiero. Llevamos esa contradicción del bien y el mal por el pecado original. Entonces, es muy fácil dejarse arrastrar por el mal, porque no pide nada, aparentemente. Después pide todo. Sí, además, el mal no se muestra con lo horrible que es, ¿no? El mal no se muestra como Satanás te voy a hacer muchas veces se ha mostrado y te voy a destruir. Como buscando la paz y la hermandad, como algo hermoso, atrayente y atractivo. Ahí está el simbolismo de la esfera en el árbol de Navidad. Tengo 1 minuto más, padre, 1 minuto, y le quiero preguntar sobre las almas del purgatorio. ¿Qué hacer, los que creemos, claro, con nuestros difuntos? Orar por ellos. En primer lugar, orar por ellos. Si podemos mandar a celebrar sus misas gregorianas sería maravilloso, porque eso nos da cierta seguridad en base a la experiencia de San Gregorio Magno, de que esa persona va a alcanzar la gloria de Dios, se va a purificar totalmente. Ahora, aquí en esta vida, el sufrimiento es una purificación maravillosa cuando se acepta en vistas a la eternidad. Pero cuando se rechaza, pues no sirve de nada. Se sufre inútilmente, no se le da sentido al sufrimiento. Tercero, prepararnos precisamente, como decíamos en el coloquio de vida sobre después de la vida, prepararnos para morir santamente en gracia de Dios. Si en ese momento fuéramos a morir, estaríamos en gracia de Dios, ¿qué le diríamos al Señor? Lo que decían los santos: Señor, recógeme en este momento. Decían, Juan Berman estaba jugando. Dicen, ¿qué harías? Seguiría jugando, estoy haciendo mi obligación, mi deber que dice el reglamento de los jesuitas. Pues muchas gracias, Padre Juan José. Para servir. Gracias. Una conclusión que queda de esto es que los vivos, los que aquí estamos,
podemos sacar, claro, para quien cree en esto, ¿no? Desde el pulso de la fe. Para el que no cree, pues ya ni cómo ayudarlo. Pero los vivos aquí podemos sacar a nuestros difuntos que están en el purgatorio de allí, con oraciones, con celebración de misas. Pienso que uno de los más fuertes dolores en el purgatorio es que un alma se sepa y se sienta olvidada por todos los suyos, por sus hijos, por su esposo, por sus padres. Así es. Por quienes él en vida amó y que ahora que ha muerto no se acuerdan de él y no levantan al cielo una oración por él. Entonces, esa fue mi experiencia. Monseñor Genaro Alamilla, ahora en paz descansa. Su hermana Maritere en paz descansa. Esperamos. Pero, vuelvo a este tema, Padre Juan José. Usted nos dijo que un amigo de San Gregorio Magno regresó del purgatorio para pedirle celebraciones eucarísticas. Nos dijo también que después regresó para decirle, ya estoy en el cielo. De aquí que, yo le pregunté hace rato, las almas que están en el purgatorio pueden aparecerse en esta tierra. Y ahora, le hago la segunda pregunta a partir de lo que usted mismo nos dijo. Sí, claro. Las almas que están en el cielo y que gozan de la presencia de Dios, ¿pueden volver a este mundo? Como el amigo de San Gregorio se le apareció para decirle, apareció después de las 6 también, ya estaba en el cielo y le dijo, mira, ya, gracias a tus oraciones ya estoy gozando de la vista de Dios. Pues ahí está la experiencia, sí, ahí está, esa experiencia en la vida de San Gregorio Magno. Entonces los espíritus que algunos dicen que ven son almas. Por eso así yo la distinción. Que salen del purgatorio y del cielo. Satanás, muchas veces, que está influyendo. Y la obra de Satanás es terrible en nuestro mundo. Estaba precisamente leyendo este libro de biblioteca muy interesante, habla un exorcista, con todo lo que está haciendo precisamente el demonio. Por eso dije, impostar todo desde el primer mandamiento, ¿no? Libro lo escribió el padre Gabriel Amor, ¿no? Exactamente, que fue exorcista de Roma por muchos años, alrededor de 35 años. Padre, la tercera pregunta, obligadísima. Del infierno, ¿puede salir alguien y aparecerse en esta tierra? Que yo sepa, no. No hay ninguna experiencia de alguien del infierno. Entonces, San Juan Bosco es el que tiene una visión, revelación del infierno, y es llevado por un ángel, y lo narra en sus 129 sueños, que se llama así los sueños de San Juan Bosco, que realmente fueron revelaciones. Esa es la única persona que, digamos, que ha vuelto a la vida, o que tuvo esta experiencia en el infierno, para decirle a sus jóvenes lo que pasaba. Y cuando él sale de la 1000ª puerta, el ángel dice, toca esa puerta, y dice, no, y el ángel le toma la mano, y lo empuja, y se despierta San Juan Bosco con la mano quemada. Nos narra en la visión del infierno San Juan Bosco, que yo sepa es el único santo que ha tenido esta revelación, precisamente. Entonces, los espíritus que algunas personas dicen ver, hay muchas manifestaciones. Son almas sufrientes del purgatorio que por alguna razón salen de allí, se aparecen en el mundo y luego regresan. Así es. ¿Y para qué salen de allí? No salen, manifiestan. Por ejemplo, recuerdo algún caso de una anciana que vive cerca de la casa de usted, ahí en la colonia Estrella. Murió esta ancianita. Era un poco rejega, como dicen vulgarmente, ¿no? Entonces, se oía, ella tocaba, porque ya estaba en silla de ruedas, la campanita para llamar a sus familiares. Cuando ella murió, se oía que tocaban la campanita. La puerta en que ella dormía se entreabría y se cerraba. Entonces me dicen, ¿qué está pasando? Bueno, mi experiencia personal, no puedo decirle a todos los sacerdotes, porque algunos no creen en estas cosas, ¿verdad? Algunos sacerdotes no aceptan estas cosas. ¿No aceptan qué? No aceptan. Pues este hecho de que las almas del purgatorio puedan venir a pedir sufragios, oraciones, misas por su descanso eterno. Bueno, entonces, ¿por qué la Iglesia prohíbe? Bueno, pero sígale con la ancianita. Digamos, la Iglesia prohíbe supersticiones, prohíbe magia, adivinación y satanismo. ¿Por qué las prohíbe? ¿Por qué las prohíbe? Porque precisamente estamos hablando de que la acción de Satanás en la magia, en la adivinación, es terrible, es el peor enemigo de Dios, que está luchando y que muchas veces nos da manifestaciones semejantes a cosas bellas o a veces cosas terribles. Es una realidad. Es una realidad, Satanás está. Y como me dice usted hace rato, en este libro maravilloso, que hay sacerdotes que no aceptan que las personas del otro mundo, del purgatorio, puedan venir. En Roma hay un museo de las ánimas. Ahí ve unos libros atravesados por una mano con un hierro candente. Puertas atravesadas, ventanas, libros. En la iglesia del Sacro Cuore. Ajá, pues voy a hacer una pausa breve, padre. Y al regresar yo le voy a preguntar
¿Qué hacer con esos casos en los que en algunas casas, pues son muchos, Digo, yo he oído de mucha gente que está ya desesperada, que acude a la iglesia, que busca sacerdotes, que pide exorcismos en la casa. Y es un hecho definitivo, que llega el sacerdote, saca el ritual con agua bendita y exorciza esa casa o esos objetos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? ¿Son demonios? ¿Son espíritus que están en el purgatorio? ¿Son almas que no pueden descansar? ¿Qué hacer en estos casos? Vuelvo con eso, vuelvo también con declaraciones a partir del reciente sínodo de los obispos celebrado en la Santa Sede, declaraciones de ortodoxos que dicen que el vínculo entre católicos y ortodoxos es la palabra de Dios, es la Escritura. Vuelvo con esto y con más. Continuamos en más del Pulso de la Fe, estamos hablando sobre el tema de los espíritus, qué es lo que la Iglesia dice sobre estas manifestaciones, pues que muchas personas a lo largo de la historia y además dentro de la Iglesia no son pocos los santos que narran haber tenido este tipo de visiones, fantasmas, espíritus. ¿Qué es lo que dice la Iglesia sobre este tema? Antes de continuar con esto, le presento una nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano y que incluye una interesantísima entrevista con el metropolita ortodoxo griego Ioannis Sisioulas, en donde él habla sobre el diálogo y la relación entre cristianos católicos y cristianos ortodoxos, y además explica la reciente intervención del patriarca ecuménico Bartolomé I durante el Sínodo de los Obispos recientemente celebrado en la Santa Sede. La oración común de las vísperas en el sugerente marco de la Capilla Sixtina y la meditación del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, llenaron de sentido ecuménico el último sínodo de los obispos sobre la palabra de Dios. Está convencido de ello el metropolita de Pérgamo, Ioannis Sisioulas, delegado fraterno en el sínodo y copresidente con el cardenal Casper de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Creo que es un acontecimiento histórico, ya que es la primera vez en la historia que un patriarca ecuménico es invitado a tomar la palabra durante un sínodo de la Iglesia Católica Romana. Lo interpreto como un testimonio de la mejoría de las relaciones entre las dos iglesias, que se hacen más profundas y se refuerzan. Por tanto, es un gran paso hacia la restauración de la comunión plena. Y esta era también una experiencia alegre, una experiencia de unidad quizá no perfecta, pero verdadera y profunda. Pensé, sus padres, que su santidad ha citado ampliamente, son también nuestros padres, y los nuestros son también los de ustedes. Si tenemos padres comunes, ¿cómo podremos no ser hermanos entre nosotros? Tenemos la misma palabra de Dios, las mismas escrituras y las mismas interpretaciones de las escrituras por parte de los padres de la Iglesia, que compartimos, como también la misma tradición exegética, por llamarla así, la patrística. Por esta razón, la palabra de Dios es un elemento que nos une. Ciertamente existen distintas escuelas interpretativas, pero esto es un fenómeno común, tanto con la Iglesia ortodoxa como con la católica. El patriarca ecuménico abrió su meditación recordando el trabajo que está desarrollando la Comisión Mixta para el Diálogo entre Católicos y Ortodoxos y el documento de Ravenna, redactado por CO después de la reunión de octubre de 2007 que afirmó la interdependencia entre sinodal y primado a través de todos los niveles de la vida de la Iglesia, local, regional y universal. Al tener hoy el privilegio de dirigirme a su sínodo,
Aumentan nuestras esperanzas de que llegue el día en que nuestras dos iglesias converjan plenamente sobre el papel del primado y de la sinodalidad en la vida de la iglesia, a los que nuestra Comisión Teológica Común está dedicando actualmente sus estudios. Pienso que hay buenas razones para esperar una convergencia un día, lo primero de todo, porque tomamos la decisión de aceptar tomar como base el primer milenio. Y como usted sabe, en aquel periodo, el primado del obispo de Roma no se ponía en duda en Oriente. Las dificultades se verificaron especialmente en el segundo milenio. Por lo tanto, en el primer milenio estábamos todos de acuerdo en el hecho de que el obispo de Roma fuese el primus a nivel universal. Por nuestra parte, insistimos en el hecho de que ese primado debe ser ejercido y practicado en conexión con el ámbito sinodal. En otras palabras, el primus no puede hacer nada sin el sínodo y al mismo tiempo el sínodo no puede prescindir del primus. Esta es la regla de oro, por así decirlo, en la que espera que se llegue un día a una convergencia y no creo que sea posible enfrentarse en este punto y por tanto soy optimista. Después del encuentro de coordinación en Creta, celebrado antes del sínodo que trabajó sobre el tema, el papel del obispo de Roma en la comunicación de la Iglesia en el primer milenio, la Comisión Mixta para el Diálogo se reunirá en Chipre en 2009. Ahí tiene usted esta nota, la entrevista al metropolita ortodoxo griego, Ioannis Sisioulas. Avanza, como se da cuenta, el diálogo entre cristianos en este caso, ortodoxos y cristianos católicos. El tema de la crisis económica mundial llega a la Santa Sede y se propone un debate entre políticos y economistas para tratar este asunto. El padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, califica la reciente reunión entre católicos y musulmanes como un gran paso adelante en el diálogo islámico-católico. Además, en esta mesa, en este estudio, platicaré con el padre Juan José Lira sobre el tema de los espíritus, los fantasmas, las cosas esotéricas. ¿Qué es lo que la Iglesia dice? ¿Por qué la Iglesia previene hacia el acercamiento a estos temas? ¿Es acaso cierto que las almas pueden regresar del purgatorio y que pueda haber apariciones de este tipo? ¿Qué dice la Iglesia? Quédese conmigo hoy para conocer estos temas y más. Entremos al tema de los espíritus, el esoterismo, los fantasmas, las almas en pena, pero claro, desde una perspectiva seria. ¿Qué es lo que dice la Iglesia sobre este tema? Pues mire, por un lado, la Iglesia prohíbe acercarse hacia estas cosas, ¿no? El espiritismo, el esoterismo, la ouija y todos estos asuntos. Pero hay también quien considera que la Iglesia opina que esas cosas simplemente no existen, a lo que yo le presento el siguiente razonamiento. Si no existen, ¿por qué las prohíbe o no? Hablemos de este tema. Recibo con afecto al padre Juan José Lira Pérez, él es sacerdote diocesano. Padre Juan José, bienvenido. Bueno, gracias, muy buenos días. ¿Qué tal? Oiga, ¿qué por fin dice la Iglesia? ¿Esto existe o no existe? ¿Las almas en pena, los espíritus chocarreros? Existen muchas cosas interesantes. Todo esto hay que ponerlo del punto de vista del primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Que el Señor lo imposta ante las tentaciones con Satanás diciendo adorarás al Señor tu Dios. Lo presenta así. Entonces hay que partir de ese momento. Si Dios, cuando decimos Dios, decimos el Todopoderoso, el Omnipotente, todo sabiduría, amor, etcétera. Entonces, desgraciadamente hay cosas que se oponen. Realidades que se oponen, empezando por espíritus. Podemos hablar de espíritus. Satanás, que es un espíritu muy sabio. El segundo podríamos decir después de Dios, por eso de ahí su rebeldía cuando supo la redención. Espíritus buenos, como son los ángeles, que son los que nos acompañan. Y a veces espíritus, que decimos las personas que han muerto y han vuelto a la vida. Entonces, tenemos que verlo así el punto de vista, ¿verdad? Cuando usted dice los que han muerto y han vuelto a la vida, ¿se refiere a la vida eterna en el cielo? No se me refiero a los refiere a los que han vuelto a vivir aquí. Han vuelto a vivir para después morir, como el caso de mi hermana, por ejemplo. A ver, yo conozco el caso de Lázaro. Sí. 4 días en el sepulcro. Esas son resucitaciones. Se para enfrente y le dice, Lázaro, sal fuera.
Y si hubiera resucitado, no lo vemos salir del sepulcro, lo manda al cielo, pero Lázaro salió caminando, así es que lo revivificó. Esa fue una resucitación, y el no caso resurrección. De la hija de Jairo, si la hubiera resucitado, si habláramos de una resurrección, la niña simplemente ya no habría se va vuelto al a morir. cielo. Sí. Pero la toma de la mano, le dice Talitá cum, la levanta, así y la niña hasta se puso a andar, es decir, la revivificó. Y pide que le den de comer, además. La volvió a esta vida. Y en el caso de su hermana, padre, también me pasó lo mismo. ¿Cómo fue? Mi semejante era el 10 de mayo de 1981. 6 de la mañana, oigo que me llama, voy a verla, su cuerpo está totalmente frío, está muerta. Corro por los santos óleos, le pongo la unción de los enfermos y empiezo a sentir su cuerpo que se empieza a calentar, empieza a abrir sus ojos y me dice, ¿dónde estoy? Le digo, aquí en tu casa, Maritere. ¿Quién eres? Me dice. Yo soy tu hermano, Juan José. Ah, sí, dice, yo iba muy lejos, en un túnel oscuro que no me daba miedo, iba volando a una velocidad vertiginosa, al fondo vi una luz maravillosa, la luz de Dios, y le dije, Señor, dame otro mes con mi hermano. Digo, pero ¿por qué pediste eso, María Teresa? Está sufriendo tanto por el cáncer. Dijo, eso pedí, y entonces volví a la vida, me dijo. Se les llama experiencias al borde de la muerte, ¿no? Desde la perspectiva científica, sí. Se para el corazón, el cerebro queda plano en el monitor, las funciones vitales quedan suspendidas y de pronto esa persona vuelve a vivir y parece que todos concuerdan en lo mismo, un túnel oscuro, al final una luz, sentimientos de paz, de tranquilidad y de alegría, aunque algunos dicen que se veía oscuridad y abismo y que sentían miedo. ¿Usted sabe de esas experiencias también? También, sí, luego ha habido esas experiencias que han contado, pues, también los grandes cardiólogos, ¿verdad? Lo hablamos con el proceso de la vida, que sí es la rueda de la vida, con Elizabeth Kubler-Ross. Autora de un libro. Elizabeth Kubler-Ross, sí. Autora del libro La rueda de la vida, que analiza estas experiencias al borde de la muerte. Así es. Bueno, el caso de su hermana Maritere forma parte de la colección de estos sucesos. Así es. En el caso de Lázaro y la hija de Jairo, que lo registra el Evangelio, por intervención directa de Cristo, vuelven a la vida para morir después, comen, viven como cualquier ser normal, tendrán que morir porque fue una resucitación, no fue una resurrección. Resurrección es volver a la vida ya para no morir jamás, lleno ya con las cualidades que tiene el Señor Jesucristo, que precisamente son la sutileza, poder atravesar paredes y todo, ¿no? La hermosura con que regresa nuestro Señor, realmente cubierto de luz, un maravilloso ser. Y son cualidades propias de las personas resucitadas, la sutileza, la hermosura, la velocidad del pensamiento, o sea que ya es prácticamente ya está gozando de la visión beatífica, una persona ya resucitada como tal, como el Señor Jesucristo. Ahora, en el caso, padre, de quien muere, no vuelve a vivir en esta vida, no regresa a una experiencia al borde de la muerte, ¿qué dice la Iglesia? Hay 3 destinos, ¿no? Sí, cielo, purgatorio e infierno. De hecho, está el juicio particular, el momento de la muerte, luego cielo, viene la definición, según la vida, la santidad de la vida, la hermosura de la vida, haber aprendido el amor, como dice San Juan de la Cruz, en la tarde de tu vida seas juzgado por el amor. Y ahí es donde uno mismo, como en una película, va a ver toda su vida. Y entonces uno mismo dice, yo amé a mi Señor Jesús, estoy en gracia de Dios, me voy a la vida eterna. La persona sabrá también que hay muchas cosas que hay que purificar, de ahí la existencia del purgatorio, de que habla el segundo libro de Macabeos en el capítulo 12 precisamente, cuando habla de que Judas Macabeo hace una colecta para mandar 2,000 dracmas de plata a Jerusalén y orar por los difuntos que se le había encontrado que tenían escondidos idolillos de Jamni. Entonces la hace y lo considera Judas Macabeo, dice, es bueno orar por los difuntos. De ahí nace pues precisamente y la definición del concilio después de Letrán de que existe el purgatorio y las personas que no están totalmente en gracia de Dios, que van al cielo y que desgraciadamente negaron el amor de Dios y que van al infierno, no quisieron saber de esa infinita misericordia de Dios y murieron lejos del Señor. Entonces tiene que haber este estadio intermedio que es un estado, de hecho, cielo, purgatorio, infierno son estados más que sitios.
Estado de felicidad total, estado de desdicha total y estado de purificación. De ahí la palabra purgatorio. Es una purificación para que se limpien los pecados, como la experiencia que nos narra San Gregorio Magno, el Papa y las misas gregorianas. Muere un amigo de él, compañero del mismo monasterio, y entonces le aparece a San Gregorio Magno y dice: por amor de Dios, Gregorio, pídele al Señor muchas misas, celebra muchas misas por mí para que yo me libre de este terrible tormento. ¿De cuál tormento? El purgatorio. Entonces, Padre Juan José, obligadamente le tengo que hacer esta pregunta. Sí. ¿Las almas que están en el purgatorio están sufriendo? Sí. ¿Pueden volver a la tierra? Sí. Como el caso del amigo de San Gregorio Magno, exactamente, que si hoy estoy en el purgatorio sufriendo terriblemente, vengo a pedirte la celebración de misas para salir del purgatorio. Sí. A ver, al cabo de las 30 misas, se le aparece su amigo lleno de luz, de belleza, dice: estoy en la gloria gracias a ti. Y entonces ahí nacen las misas gregorianas, que son 30 misas consecutivas. Que me pasó algo muy gracioso, curioso con mi hermana. Porque ella, gracioso y curioso, ¿no? Porque me dice, antes de morir, cuando ya volvió a la vida, me dice: ¿cuántas tandas de misas gregorianas me vas a dar? Le digo: Maritere, ¿sabes que con unas pues sales del purgatorio? Dice: no, que sean 3. Le digo: está bien, Maritere. Termino yo la primera tanda de misas gregorianas, que empecé el 10 de julio del 81, terminó 10 de junio, termino el 10 de julio, y entonces digo: si ya no puedo cumplir con mi promesa, Señor, dame una luz de que mi hermana está en tu gloria. Y me llega la experiencia maravillosa. Esta mañana me hablan de la vicaría, primera vicaría, todo está arreglado para que usted tome posesión el 23 de julio. Por la tarde me vuelven a hablar, Monseñor General Alamilla le va a entregar a las 5:30 de la tarde, el 23 de julio, la rectoría de Santa Apolonia. Así es como yo sé, porque si algo le preocupaba a mi hermana era mi estado sacerdotal, que yo en ese momento estaba sin trabajo, había salido de la basílica, estaba sin dinero y estaba sin hermana. Que era lo peor, evidentemente, porque fue como una verdadera madre para mí. Continuamos platicando sobre los espíritus. Estoy hablando con el Padre Juan José Lira Pérez. Padre Juan José, no son pocos los santos que narran experiencias, son muchísimos los santos que narran experiencias. El Padre Pío de Pietrelcina dice que se agarraba a golpes personalmente con Satanás, que se le aparecía en su celda y que lo golpeaba, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con estos casos? Pues, primera, protegernos. ¿Cómo? La mejor protección es estar en gracia de Dios. Todos los libros... ¿Pero el Padre Pío estaba en gracia de Dios? Estoy de acuerdo. Pero cuando Satanás se ve atacado en su obra, porque recordemos que fue el segundo después de Dios, cuando Satanás, nos dicen los teólogos, vio la obra de la redención y que Cristo nuestro Señor vendría a salvarnos a los seres humanos, entonces lleno de orgullo empieza su guerra contra Dios y será una guerra hasta para siempre. Por eso vemos la acción de Satanás en tantas situaciones, como usted ve, la vida misma de los santos. Si estaban en gracia de Dios, ¿cómo pasaba eso? Porque era una lucha frontal, clara, viva. Ahí está San Martín de Porres, que Satanás le avienta la campana desde el campanario y le pasa rozando a San Martín de Porres. Por su obra maravillosa, su caridad exquisita hacia los pobres, los enfermos, y su amor inmenso, amor a Dios, ¿no? Pero en este caso... San Pío de Pietrelcina, su lucha. No, en el caso, por ejemplo, de San Martín de Porres o de San Pío de Pietrelcina, cuando están sufriendo acosos demoníacos o satánicos, hay protección divina, ¿no? Claro, definitivamente. Muchos exorcistas lo narran. Hay el caso de un exorcista que combina a Satanás y después no se protege el exorcista porque hay que protegerse. Y entonces el carro en que iba se incendia. Se sale, una persona le ayudan al exorcista a salir, pero alguien dice: mire, hay alguien adentro de su coche. Vieron a Satanás y el coche seguía ardiendo hasta que se consumió el coche. Entonces, evidentemente Satanás, sobre todo con aquellas personas que están tan cerca de Dios, que están haciendo una obra maravillosa, por acercar lo que dice el Padre Doménico del Río acerca de Juan Pablo II, citando a Jacques Maritain, dice: el Papa, hay 3 realidades en nuestro mundo: Dios, Satanás y el hombre. El Papa Juan Pablo II trataba de acercar al hombre a Dios, de alejarlo lo más posible de Satanás.
y de hacer que el hombre encontrara la maravilla que es Dios, que es un Padre amorosísimo, lleno de perdón y misericordia, y el hombre que trata de alejarse. Entonces, el Papa una vez le dice rumbo en su vuelo a Brasil, le dice el Papa Juan Pablo II, yo soy el barrendero de Dios, trato de barrer toda la basura del mundo. Y entonces le dice aunque no he conseguido mucho. Dice, solamente Dios sabe lo que ha conseguido Juan Pablo II, tratando de acercar a Dios al pueblo de Dios y tratando de alejarnos de Satanás. Por ahí una anécdota también de que el Papa menciona la obra maravillosa del Señor Jesucristo sobre el exorcista. O sea, Cristo exorcista por excelencia, que arroja demonios. Y toda la experiencia de la Sagrada Escritura es la presencia del demonio en la historia de la salvación, como una lucha despiadada, cruel, mentirosa contra Dios y para alejar al hombre de la salvación eterna. Y esa oración, Padre Juan José, a San Miguel Arcángel, que la hace el Papa León XIII. León XIII le escribe, es una experiencia muy interesante, una anécdota bellísima, porque estaba el Papa celebrando misa en el Vaticano, se quedó después la siguiente misa dando gracias a Dios, de repente se le ve que levanta su vista, se para, su rostro demudado, va a su oficina, los ayudantes dicen, ¿qué le pasa? Nada, dice el Papa, se tarda media hora, regresa con una hoja y entonces regresa precisamente con esa oración que todos conocemos, ¿verdad? Y que dice, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra las maldades y las insidias del diablo, sé nuestra ayuda, te rogamos suplicantes, que el Señor la ordene. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que te viene de Dios, vuelve a lanzar al infierno a Satanás y a los más espíritus malignos que vagan por el mundo para perdición de las almas. ¿Por qué el Papa León XIII? Sí. Y después les platica a sus ayudantes. Dice, vi a los demonios atacando Roma. Órale. Y a partir de ese momento, 1886, manda a todos los obispos del mundo que se rece esa oración para proteger a las diócesis y poblaciones de la obra de Satanás. Padre, en 1970 se quitó la oración. La puede rezar otra vez porque ya en esta Ciudad de México y en pues este es muy país interesante. Y sé también es una oración que podemos todos rezar y es una protección contra Satanás. Por eso. Sé del público amable que alguna vez también platicamos aquí de esa oración y que nos la pidieron por correo electrónico. Entonces la puede repetir, pero claro, vamos, ahora con actitud orante, de oración. ¿no? Sí. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra las maldades y las insidias del demonio, sé nuestra ayuda. Te rogamos suplicantes que el Señor lo ordene, y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, vuelve a lanzar al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para perdición de las almas. Amén. Bueno, y además sabemos de la medalla de San Benito, ¿no? Sí. Que Benito de Nurcia. Expulsa el mal, ¿no? Sí. Quien porta la medalla. Es una protección. Bueno, el mal no se puede expulsar, tanto como expulsarlo, no. Damos mucha protección, mucha lucha. Hay un caso, por ejemplo, de una persona que conozco, que tiene un primo que consulta la brujería, que tiene un brujo que hace trabajos terribles por obra de Satanás. Entonces de repente le tocaban su puerta, se asomaba a todo el mundo y no había nadie. Y le tocaban su puerta, porque el primo le tiene coraje, porque ha atendido a su papá y su papá pues tiene problemas con el papá. Bueno, entonces ese primo, y al primo que está muy cercano a la iglesia, que llegaba y le tocaban la puerta de todas horas del día y de la noche. Entonces me dijo él, ¿qué puedo hacer? Le digo, ponte un escapulario de la Santísima Virgen del Carmen, con Cristo, rocía, pon agua bendita a las 4 lados de tu casa, 4 esquinas, llamémosle así, y pide la ayuda de San Miguel Arcángel, precisamente. Pide la ayuda. Y la ayuda del Señor. Entonces, hay 2 oraciones preciosas que tiene el padre Emiliano Tardif en el libro Jesús está vivo. Una oración de curación interior y la otra de curación física. Digo, reza esas oraciones diarias con toda tu familia. Esto ya se acabó. Se acabó hasta que un día finalmente que prácticamente tiraban la puerta y a partir de ese momento desapareció la influencia. ¿Y no le de recomendó usted que portara la medalla de San Benito también? No. Bueno, ya con eso fue suficiente. Porque esta persona vive en gracia de Dios. Segunda, las oraciones son maravillosas y los sacramentos son preciosos, son la mejor protección contra todo este tipo de cosas. ¿Verdad? Decía yo hace rato que la medalla de San Benito
También. Expulsa el mal. Y usted me dijo, no, nada expulsa el mal. Entonces la medalla de San Benito... Lo protege a uno. La medalla de San Benito... Cosas, pero siempre cuando esté en gracia de Dios, porque está uno en pecado, ya el pecado abre la puerta al demonio. Mire, la medalla de San Benito, aprobada por la Santa Sede, al igual que la medalla milagrosa, y recomendada por tantos papas, ¿no? Diciendo que quien porta la medalla de San Benito está defendido del mal. Es una defensa. Usted me dice que no lo expulsa. ¿Cuál es la cualidad de la medalla de San Benito? Por eso la Iglesia, al momento del bautismo, no sé, usted asistiría mucho seguramente, hay un exorcismo al momento del bautismo, en que se le conjura a Satanás alejarse para siempre de esa persona bautizada, y precisamente es cuando viene la unción en el pecho con el aceite de Cristo para que fortalezca su vida en la lucha contra Satanás. Y la medalla de San Benito es precisamente en el campo de los sacramentales. También los exorcismos son sacramentales, desgraciadamente muy descuidados, pero los exorcismos no los puede hacer más que un obispo o un sacerdote delegado por el obispo. La medalla de San ¿Qué pueden hacer los fieles? Hacer oraciones pidiendo, pues como toda medalla, como todo sacramental, primero depende de la preparación interior que uno tenga. Si uno está en gracia de Dios, no hay preparación interior. Digo, uno está en pecado mortal, no tiene la gracia de Dios, no hay preparación interior. Entonces, la medalla de San Benito, igual que el escapulario tan recomendada por la Iglesia, por los papas, que le otorga a quien Pues, por eso dije, primera protección, primera cosa, la gracia santificante, que recibimos en los sacramentos. Segunda, que esté bendita, obviamente. La sacerdote, todo sacerdote tiene el poder de bendecir objetos sacramentales, como en este caso, ¿verdad? Por eso un sacerdote puede hacer un exorcismo, que voy a contar una experiencia que tuve con Satanás después. Sí, nomás quiero insistir en el tema de la medalla de San Benito. Bueno. ¿Detiene la acción del mal? Lo protege a uno.